Iglesia, Dios les bendice en este día viernes, hermanos, que estamos comenzando el culto de celebración de las 7 palabras. Es una bendición en verdad, hermanos, el que cada uno de nosotros podamos separar este tiempo, este espacio de nuestras diferentes actividades para poder, hermanos, el reunirnos a través de este medio que Dios nos da, el digital, y juntos en un mismo espíritu, hermanos, hablar de la palabra de nuestro Dios. Así que sean todos bienvenidos. Es una bendición, hermanos, que podamos reunirnos y más en esta fecha tan especial, hoy viernes, hermanos, segundo día del mes de abril, y hermanos, para celebrar este culto que hemos denominado Palabras de Vida. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a tener, hermanos, la lectura devocional en Isaías 50, capítulo 50, versículos del 1 al 7, y después tendremos la oración de ofrecimiento. Nuestra hermana Carmen Luz será quien el día de hoy estará teniendo esta lectura devocional y quien tendrá la oración de ofrecimiento. Les invito para que tengamos lista la lectura bíblica y acompañarla. Isaías capítulo 50, versículos del 1 al 7. Nuestra hermana Carmen Luz nos dirigirá en nuestra lectura devocional. Jehová ayuda a quienes confían en él. Así dijo Jehová: ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén. Dios y Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que estés con nosotros en este culto que es dedicado solo a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo inunde nuestras mentes y nuestros corazones y que tu palabra, Señor, llegue a muchos, Señor. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Después de haber tenido nuestro tiempo, hermanos, de lectura devocional, en este pasaje profético donde habla de Jesús y lo que Él viviría en un día como hoy, después de haber elevado esa oración a nuestro Dios, vamos a tener, hermanos, el tiempo de alabar a nuestro Señor con el canto Piensa Bien, dirigido por el Ministerio de Música, nuestra hermana Piedad, nuestra hermana Claudia, nuestro hermano Héctor y hermanos también por Elian. Vamos a ser guiados por ellos en este canto para gloria de nuestro Dios. Piensa bien si no estabas tú ahí. Alabemos al Señor.
después de que hemos alabado y después de que hemos glorificado a nuestro Dios, hermanos, vamos a tener otro tiempo de adoración, otro tiempo de alabanza a nuestro Señor. Vamos, hermanos, a tener la bendición de ofrendar a nuestro Dios. Así que yo le invito, hermanos, para que vayamos por nuestra cartera, vayamos por nuestras bolsas, hermanas, y dispongamos lo que hay en nuestro corazón para darle al Señor. Ejemplo hemos tenido de María el miércoles, que dio lo más valioso que había en su corazón. Aquella viuda, hermanos, dio lo que ella tenía, solamente 2 monedas, pero no importaba la cantidad, importaba el corazón lleno de amor para nuestro Dios. ¿Ya está listo para ofrendar? Hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, muchas gracias te damos, Padre Santísimo, por esta bendición que nos das de traer delante de ti ofrendas, Señor, para tu gloria, para tu alabanza, para que tu iglesia tenga ese sostén económico necesario, para que el evangelio que tú nos has encomendado como iglesia siga fluyendo por las calles, en los hogares, en la vida de toda aquella persona a quien tú estás tocando a través de estos mensajes, de los estudios bíblicos, del compartir el uno al uno tu palabra, al dar testimonio o al dar un consejo, Señor. Bendice, Padre Santísimo, este tiempo. En el nombre de Jesús, bendice al dador alegre, Señor, y bendice a tu iglesia. En Jesucristo. Amén. Ya que hemos tenido este tiempo, hermanos, de ofrendar a nuestro Dios, vamos a tener la lectura bíblica donde el día de hoy estaremos basando el mensaje de la palabra de nuestro Señor. Vamos, hermanos, al pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 23, versículos 32 al 42. Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 42. Espero que tenga usted su Biblia, sea digital o sea física, ya en la mano, listo para compartirla con su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus amistades, si tiene visitas por ahí en Mante, su demás familia, hermanos, o otros hermanos en la fe que hoy en día se reunieron en su casa para estar juntos en esta reunión. Hermanos, le invito para que Lucas, capítulo 23, del 32 al 42, sea nuestro pasaje que hoy vamos a estudiar. ¿Ya está usted listo, hermano? Lucas, capítulo 23, versículo 32 al 42. Leemos juntos la palabra de nuestro Dios. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Vamos, hermanos, a orar para dar comienzo al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bendito Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de leer tu palabra santa. Y ahora, Señor, con la bendición y dirección de tu Espíritu Santo, comprenderla. Señor, toca nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entender cada día mejor tu voluntad, mejor tu amor y compasión hacia nosotros. Ayúdanos, Dios, a entregarte lo mejor de nuestra vida, entendiendo que tú eres lo mejor para nosotros. En tu Hijo amado, en Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Cada año, hermanos, tenemos ese tiempo tan especial en el cual, a lo largo de estos días, tomamos diferentes pasajes para hablar de la última semana del Señor Jesucristo. Hablar de las 7 palabras, hermanos, nos podría llevar días enteros. He escuchado grandes predicaciones de siervos de Dios. A cada uno se le ha asignado palabra. Hemos tenido en el ministerio de la radio participación y he escuchado tremendos mensajes. Hemos tenido cultos, hermanos, en años anteriores, donde cada pastor invitado se le da una palabra también. Cada año los pastores tratamos de poder llevar la esencia de esas horas en la cruz del Calvario que vivió nuestro Señor Jesucristo y que terminó en nuestra salvación y en nuestro perdón. Hoy, hermanos, yo quisiera hablar de cómo cambiaron vidas esas palabras. No me voy a referir palabra por palabra en esta ocasión. Las 7 palabras de Jesús en la cruz son las siguientes. Primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda, al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera, la del amor filial, mujer, he ahí a tu hijo. Cuarta, la del dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta, la del sufrimiento humano. Tengo sed. Sexta, la del finiquito. Todo se ha cumplido. Y última, séptima, la encomienda. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús murió. Años anteriores he dado la enseñanza de palabra por palabra. Hoy, hermano, quiero hablar de otro aspecto completamente relacionado con todo esto. Y ese aspecto, hermanos, al que hoy nos queremos referir es, queridos hermanos, lo que pasó en esos momentos en la cruz del Calvario, cuando Cristo, con sus palabras, cambió la vida de un malhechor. Dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que pasaban los fariseos, los sacerdotes, Anás, Caifás, y se burlaban de él. También los soldados le injuriaban, dice la Biblia. Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Si en verdad eres tan poderoso, baja de esa cruz y entonces te creeremos. Otros más, sálvate a ti mismo, decían los malhechores,
y desciende de tu cruz. Y de paso, sálvanos a nosotros también. Otros más decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Aún para creer en él decían, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora a la cruz para que veamos y creamos. Ya el día de ayer, hermanos, les explicaba yo en el mensaje de la Santa Cena y les decía cómo no podemos entender el verdadero propósito de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es increíble, queridos hermanos, el que la gente hoy en día, así como hace más de 2000 años, siga pidiendo milagros, siga pidiendo señales para creer en Dios. Si Dios me concede esto, entonces iré a la iglesia. Y aún muchas veces cuando Dios se los concede, no lo hacen. Han tomado a Dios como si fuera, hermanos, un arte de magia en el cual ellos pudieran aprovecharse y sacar la mejor ventaja. Qué triste es, hermanos, la sociedad que hemos vivido a lo largo de más de 2000 años. No ha cambiado, no ha despertado. Hoy en día el ataque contra la vida dentro del vientre nos sigue demostrando que el mundo prefiere el pecado que lo divino. Hoy en día el que se esté autorizando la eutanasia en otros países nos habla que el ser humano se sigue rebelando contra Dios. Hoy en día la sociedad completa sigue diciéndole a Dios, si en verdad eres Dios, pidiendo señales, pidiendo milagros, sin darse cuenta que la mayor señal ya se había cumplido. La primera, Dios se había encarnado. La segunda, Cristo murió, pero también resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Tristemente, muchos aún siguen pidiendo señales o esperando algo espectacular en su vida sin saber realmente lo que están pidiendo para acercarse al camino de Dios. Dios, hermanos, no necesita de la humanidad. Dios no necesita de ningún ser humano. Es más, Dios no necesita ni de usted ni de mí. Lo que realmente Dios busca es darnos la oportunidad a nosotros de ser redimidos por Él. Pero también los que estaban crucificados con Él lo injuriaban. ¿Quiénes eran estos? Dice la Biblia que eran malhechores, bandidos. Por eso es que Jesús fue colocado en medio de ellos. Quiero pensar, porque la Biblia no nos lo dice, pero quiero pensar, hermanos, que cuando estaba encarcelado Jesús junto con Barrabás, también estaban estos dos. Ya estaban listos para ser crucificados junto con Barrabás. Por eso, cuando en la fiesta de cada año se daba la oportunidad de que un preso fuese liberado, el mandatario, pensando tal vez noblemente, decía, bueno, seguramente van a pedir a Jesús, es una buena persona, ha hecho milagros, les habla la palabra, les voy a decir a quién quieren escoger. Y puso primero a Barrabás, al peor de todos. Era el líder de la secta de los cenotes. De los celotes, esos hombres, hermanos, que simplemente buscaban que el imperio romano desapareciera y ellos emerger como una autoridad. Aún para muchos, Barrabás era un tipo de Mesías, el que traería la libertad a Israel, el que traería el poderío. Así que el gobernante dice, ¿a quién quieren que le suelte? A Barrabás. Y tal vez puso todos los calificativos negativos que este hombre tenía. O a Jesús, con todos los calificativos positivos que él podía hablar de él.
Aún así, los hombres, la multitud, muchos de los que unos días atrás ondeaban sus palmas y sus capas, se las quitaban y las ponían en el suelo para que el pollino que llevaba Jesús pasara sobre ellas, eran los mismos que estaban ahí, exigiendo que soltaran, sí, pero no a Barrabás, no a Jesús, sino a Barrabás. Así que los que estaban ahí, todos eran catalogados malhechores de la secta de los celotes. Por eso no es de extrañarse que a Jesús colocaran en medio de estos dos malhechores, porque los fariseos habían hecho mala fama de Jesús. Los fariseos decían, es amigo de pecadores, come con ellos, convive con ellos. Seguramente en esas reuniones han de estar planeando alguna revuelta social para que el Imperio Romano salga de estos lugares. Así que Jesús es puesto en medio de estos malhechores. Dice la Biblia que a la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Tinieblas, así como ahorita tenemos tinieblas, hermanos, había tinieblas también en ese lugar. Ya habían pasado 3 horas, hermanos, en la cual Jesús había estado ya en la cruz del Calvario. Y faltarían todavía 3 horas más antes que se cumpliese completamente el castigo por el pecado de la humanidad que pesaba sobre él. ¿Por qué tinieblas? Platicaba yo con mi esposa hace días y yo le decía, de ayer jueves, de hoy viernes, viene mal tiempo. Viene lluvia, viene norte. Le digo, en nuestro tiempo de secundaria, ya hace muchos años, yo sé. Le digo, así era la Semana Santa. No era lugar para irse a bañar, no era lugar para irse a divertir a los paseos de agua. Era tiempo para estar en la casa de Dios. Hoy en día, mucho, sea Semana Santa o no sea Semana Santa, esté el aire o se oscurezca, se nuble, aún así le dicen a Dios, no te puedo atender porque voy a celebrar la Semana Santa. Toda una ironía. Hay gente que no va a ver ninguno de estos cultos porque está celebrando la Semana Santa. Y ponen como excusa muchas cosas, cansancio, estrés, carga de trabajo, lo que usted guste y mande. Por eso hay tinieblas. Hace más de 2000 años hubo tinieblas porque implicaba la separación de lo santo y lo divino con el pecado que Jesús estaba cargando encima de él, pagando por cada ser humano y lo que éste había cometido. Hoy en día sigue habiendo tinieblas espirituales, pero ya no sobre Jesús, sino sobre todos aquellos, queridos hermanos, que prefieren la vida del mundo en lugar de estar con él. Jesús había empezado a pronunciar palabras de vida. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Esto que están haciendo no se lo tomes en cuenta. Dale la gracia de ser llamados por ti para ser salvos. A uno de los malhechores les dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento crucial, el momento donde todo el castigo divino estaba cayendo sobre Jesús. Consumado es. Todo
aún la más pequeña profecía se había cumplido. Palabras de vida. Pero aquí encontramos a dos tipos de personas. Uno a su derecha, el otro a su izquierda. ¿Qué sucede, hermanos, con estos hombres? Dice la Biblia que uno de ellos les decía: si en verdad eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, baja y sálvate y sálvanos a nosotros. En ese hombre no había arrepentimiento ni para con Dios ni para con los hombres. En este hombre no había ni un punto, ni una jota, ni una tilde, ni una coma, hermanos, de entender lo que estaba a punto de suceder después de su muerte. El otro le dice: cállate, tú y yo estamos pagando por lo que hemos hecho, nos lo merecemos. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él entiende que por sí mismo ya nada podía hacer, pero es consciente hacia dónde va. Él sabe que al dejar de latir su corazón por todo el sufrimiento, por esa asfixia que le provocaría el que le quebraran sus piernas y todo su peso cayera, después de ese sufrimiento atroz vendría lo peor que podía existir. Ese lugar donde para siempre estaría separado de la misericordia y la gracia de Dios. Hoy en día estos dos malhechores representan a la humanidad completa. Hoy en día, hermanos, el malhechor que le dice: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, representa a una sociedad egoísta, a una sociedad envidiosa, a una sociedad que no tiene temor de Dios ni le cree a Dios. Una sociedad, hermanos, que simple y sencillamente está buscando para sí obtener siempre las cosas. Y que no está dispuesto a sacrificar nada, ni su tiempo, ni sus vacaciones, ni sus días de descanso, que son por Jesús, para dedicarle un poco de tiempo a Él. No está dispuesto. ¿Cómo estaremos usted y yo referente a este aspecto? ¿Estaremos dispuestos? Hablamos de María, hablamos de los discípulos ayer. Y nuevamente el perfil de esta semana de enseñanza. ¿Hemos comprendido realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Qué pasó ayer después de la predicación en su vida? ¿Qué pasó después de recibir la palabra del Señor que nos confrontó? Que nos confrontó con lo que le estamos dando a Dios. Aquel hombre cuando murió, sin duda alguna, no fue al cielo, no fue al paraíso. Desde aquel entonces y por toda la eternidad, está en ese lugar completamente separado de Dios, donde no hay nada de misericordia, sino todo lo contrario. Ayer escuchaba el comentario de una persona que odiaba a su abuelita, según porque la abuelita le pegaba cuando era niño. Y decía esta persona: pero estoy segura que se fue al infierno. Y si yo llego a ir al infierno, voy a ir y la voy a buscar y la voy a matar. ¿Se da cuenta cómo es el mundo? La mayoría de las personas son como ese malhechor. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
No creían en Él como Mesías, no creían en Él como aquel que había venido a pagar por sus pecados muriendo en la cruz del Calvario. Creían en Él, si lo veían que se bajaba, y los bajaba a ellos, y entonces continuar su vida delictiva. Hoy el mundo es lo que hace, continuar con su vida delictiva delante de Dios, una vida de pecados, que no les gusta que le llamemos pecados, no les gusta ser señalados, no les gusta ser confrontados con la palabra. Ese hombre no escuchó las palabras de vida que Jesús había dicho durante todo su ministerio y que Jesús había dicho durante esas últimas horas en el Gólgota. La primera palabra de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así, Él le dice: sálvate a ti y sálvanos a nosotros, para continuar con lo mismo. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Bendíceme, Señor, para continuar con mi vida lejos de ti, para seguir con mis planes y con todos mis proyectos que tengo. Y ya cuando sea viejito, muchos dicen así, entonces me acercaré a ti. Palabras de vida son las que escuchó el otro malhechor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él había entendido. Él había comprendido que toda su vida, no importando los años que tuviese, había estado equivocado, había sido egoísta, había sido vanidoso, había vivido lejos de Dios completamente, que había inventado su propia religión. Se da cuenta que estaba equivocado y ve en Jesús la única manera de ser salvo. Tal vez aquel hombre ya había escuchado algún día hablar a Jesús y tal vez ese día escuchó que Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y fue cuando dijo: acuérdate de mí. Fue cuando tomó la única opción que tenía, porque no hay otra opción para la humanidad, aunque la humanidad inventa miles de ellas. Y es entonces cuando Jesús les dice: hoy mismo estarás conmigo. ¿Usted qué ha pensado? ¿Cuál de los dos malhechores lo identifica a usted honestamente? Sin tapujos, honesto, sincero, con usted mismo y conmigo mismo. ¿Cuál de los dos malhechores somos? ¿El de la derecha? ¿El que lo injuriaba y le decía: sálvate y sálvanos? ¿O el de la izquierda, que había comprendido que sin Jesús no tenía ninguna oportunidad? No tenía muchos momentos más de vida. Sin duda alguna, cuando Jesús, hermanos, expiró, dice la Biblia que entonces los soldados vinieron y quebraron las piernas a los dos malhechores y a Jesús le clavaron la lanza en su costado derecho, de donde sale sangre y agua, demostrando la plena humanidad de Jesús. A lo mucho tuvo unas horas, pero esas horas fueron las horas más felices, más pacíficas y de mayor consuelo en la vida de este varón. Sabía que sus pecados habían sido perdonados y sabía que él, al morir, estaría con Dios en el paraíso. Palabras de vida son las que Cristo nos ha dejado en las Escrituras, en los 4 evangelios, las enseñanzas de los apóstoles, hermanos. Palabras que cambian, que nos deben de transformar. Si en verdad, hermanos, estamos buscando la única solución, la única opción que nos da vida eterna. Y esa opción es Jesús.
Yo le quiero invitar, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, para que considere sabiamente la vida de estos dos malhechores. Trate de identificar puntos de coincidencia entre nosotros y el malhechor que decía, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Espero que no existan esos puntos. Pero si los hay, yo quisiera que se trasladara al otro malhechor y se identificaran usted, que nos identificáramos con él y entender que solamente en Jesús hay salvación. Entender que nos hemos equivocado toda la vida con todas las filosofías y huecas sutilezas que manejábamos y aceptar las palabras de vida. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y solamente a través de mí pueden llegar al Padre Celestial. Si lo hacemos, tendremos mucho más que disfrutar en este mundo que aquel malhechor. Pero al igual que él, disfrutaremos en el cielo con nuestro Padre Celestial. Palabras de vida es lo que Cristo nos ha dejado. Depende de usted y de mí aprovecharlas. Dios le bendiga. Vamos a concluir este culto de crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la oración final y la bendición apostólica. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por la bendición que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Bendícela, Padre Celestial. No permitas que vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito con el cual tú la envías en este día a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice, hermanos. Descansamos mañana. Próximo domingo, culto de resurrección, 11:30 de la mañana. Bendiciones.